una colisión. Eso estamos con el experto, abogado, doctor en Derecho, experto en Mercosur, el doctor Alejandro Perotti. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, Belén. ¿Y qué tal, Juan Pablo? Bueno, muchas gracias, Alejandro. Y esto ha suscitado, digamos, una especie de, bueno, entre el cúmulo de analistas, el seno, digamos, de aquellos que siguen toda la normativa, como es tu caso, ¿cómo podría estar impactando en un futuro, teniendo en cuenta también los intereses que siempre han sido una colisión directa con el caso de Francia respecto a las posibles exportaciones de productos agrícolas del Mercosur hacia la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, una precisión. En realidad, el Tribunal de Justicia no cambió su jurisprudencia, sino que dictó un fallo sumamente importante. La importancia está dada no solamente por la materia, sino también porque fue un fallo del Pleno, es decir, por los 28 jueces del tribunal, lo cual es cosa bastante excepcional. ¿Qué es lo que dice este fallo? Este acuerdo con Singapur es un acuerdo de lo que se denominan de cuarta generación, un tratado de libre comercio de cuarta generación. ¿Esto qué implica? Que no solamente se refiere a la eliminación progresiva de aranceles y medidas pararancelarias, sino también que cubre otros sectores de las economías. Cuanto más complejo es el acuerdo, mayor incidencia en las competencias tanto de la Unión como de los Estados miembros tiene ese acuerdo. Entonces, en la Unión Europea hay tres tipos de competencias. Algunas competencias que la Unión Europea se reservó para sí o que los Estados le han transferido en forma exclusiva a través de los tratados. Otras competencias que ejercen en forma compartida la Unión Europea y los Estados miembros, y otras competencias que los Estados se han reservado para ejercitar en forma exclusiva. Este acuerdo con Singapur, como es muy complejo y muy abarcativo en cuanto a los sectores económicos que cubre, incide sobre estas tres tipos de competencias. Por eso es que este acuerdo va a necesitar de la ratificación por cada uno de los 28 países, más allá de la ratificación por parte de la Unión Europea propiamente dicha. ¿Qué impacto va a tener esto con el Mercosur? Todo dependerá de cuál es el contenido del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Si el contenido del acuerdo Mercosur-Unión Europea, como es de prever, va a seguir los cánones de este acuerdo con Singapur, es decir, va a ser un acuerdo bastante abarcativo, va a requerir este futuro acuerdo con la Unión Europea, la aprobación también por los parlamentos nacionales de todos los países de la Unión Europea. Realmente teniendo en cuenta el interés que tiene tanto Francia como Irlanda, que están impulsando esta campaña para que Bruselas no abra más el mercado europeo a la importación agroalimentaria, puntualmente está afectando el mercado de la carne en Mercosur. ¿Cómo visorás esta tendencia si estamos indicando que se requiere el voto de cada uno de los estados miembros? A ver, en primer lugar yo diría que respecto a la posición de Francia, yo la pondría entre corchetes por el ascenso de la nueva administración presidencial. Entonces hay que ver si, más allá del poderoso lobby agrícola francés, si ese poderoso lobby mella o no en la posición del nuevo presidente. Punto uno. Punto dos. Aquí todo acuerdo comercial no afecta solamente a un sector, afecta en el sentido positivo y negativo. Es decir, el acuerdo con Unión Europea-Mercosur seguramente tendrá beneficio para otros sectores franceses, como por ejemplo puede ser el sector automotriz o el sector industrial propiamente dicho. Entonces, deberemos ver cómo juegan cada uno de estos lobbies a la hora de presionar sobre el Parlamento francés a la hora de la eventual aprobación de este acuerdo con Unión Europea-Mercosur. Es decir, que no todo debe centrarse en la eventual oposición del agro francés, y lo mismo cabe decir respecto de Irlanda. Es decir, ese es un acuerdo el que se prevé firmar con el Mercosur muy complejo y, como dije hace instantes, muy abarcativo. Cuanto más sectores va a afectar este acuerdo, menor poder o más diluido tendrá su poder el sector agrícola. ¿Cómo estás, Alejandro? Te saludo a Belén. ¿Cómo te va, Belén? La pregunta es, ¿en qué estado está hoy el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur? Mira, yo te diría que desde el lado del Mercosur se han hecho bastante los deberes, las tareas, y creo que en términos futbolísticos la pelota está más del lado del campo de nuestra competencia, de los europeos. Europa tuvo su gran negociación con los canadienses en un acuerdo muy complejo, en el cual después de grandes presiones políticas fue aprobado por Bruselas, lo cual va a allanar el camino con el Mercosur. De cualquier manera, tenemos que también tener en cuenta que no juega a favor del acuerdo con Unión Europea-Mercosur por las prioridades de la Unión Europea, el Brexit
como también las elecciones que se están teniendo lugar en distintos países. Entonces, yo diría que el acuerdo está avanzando, ha avanzado más rápido de lo que mucha gente esperaba, en particular durante este semestre en el cual Argentina ha tenido la presidencia pro tempore. Argentina le ha dado muchísima importancia a todo lo que es el frente comercial externo, entre ellos la prioridad ha sido con la Unión Europea. Entonces, creo que si los avances continúan como ha ocurrido en esta primera parte del año, no sería muy venturoso pensar que tal vez el año que viene tengamos acuerdos. Me parece que es muy pretencioso, como han dicho algunos ministros del Mercosur, tenerlo firmado a fin de año. No lo veo para fin de año, pero sí tal vez para el año que viene. ¿Cómo estás? Te saludo, Juan Pablo. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bueno, lo que me trae a duda con esta cuestión que recién hablamos en materia agroalimenticia, ¿qué es lo que va a ocurrir con Europa en cuanto, digamos, este punto, digamos, a través de qué tipo de relación comercial va a poder nutrirse de esto que es más que necesario para los países del viejo continente? Mira, yo creo que la Unión Europea, en cuanto ha tenido, el proceso en sí ha tenido, yo diría, muy pocos fracasos. Uno, hay que reconocerlo, ha sido la gestión de la política agrícola y agroalimentaria. Europa se debe un debate profundo sobre qué agricultura va a subsidiar y si los subsidios agrícolas van a continuar en el nivel que históricamente han tenido, cosa que yo no lo veo sostenible en el tiempo. No solamente por el frente que esto le trae a la Unión Europea en sus negociaciones, como por ejemplo con el Mercosur, sino también los frentes que ha tenido que soportar en el marco de la OMC. Entonces, yo creo que estos mega acuerdos, tanto con Canadá como con los que viene con el Mercosur, van a mellar sí o sí la política agrícola. Esto no significa que la seguridad alimentaria europea esté en crisis, sino que básicamente se van a cambiar los orígenes de los alimentos que consumen los europeos. Y eso creo que va a ser el gran impacto. ¿Cuál es tu visión respecto a la crisis que hoy está atravesando Brasil, fundamentalmente política, pero también económica? De alguna manera está repuntando la economía, pero lo que está ocurriendo en el seno de la dirigencia, ¿cómo avisorás en términos, digamos, de esta negociación que se está llevando con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, si de alguna manera está repercutiendo, si llegó esto a los europeos, con qué mirada? Mirá, yo coincido con el diagnóstico que hacía recién Gustavo Segret en cuanto a que estamos ahora en la cresta de la ola. Yo creo que habría que esperar un tiempo, unos días, sobre todo a partir de qué es lo que decide el Supremo Tribunal Federal brasileño en su reunión plenaria del día miércoles, para ver si se toma o no la defensa que ha esgrimido el hoy presidente Temer, como para ver cómo se va a terminar la crisis brasileña o cómo se va a encauzar. De eso dependerá el impacto que esto va a tener en la negociación con la Unión Europea. Hoy por hoy, obviamente la crisis brasileña ha tenido repercusión mundial y esto se ha sentido en el acuerdo. De cualquier manera, las negociaciones continúan, porque es un acuerdo a largo plazo. Entonces yo te diría que las negociaciones han sentido su impacto, pero no de una manera sustancial. Es decir, hoy las reuniones no están en absoluto suspendidas. Entonces todo dependerá cómo se desenvuelven las negociaciones. Hay que tener en cuenta la crisis en Brasil. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que tanto la anterior gestión presidencial Lula/Dilma como la nueva gestión presidencial han apuntado o han impulsado el acuerdo Unión Europea-Mercosur en distintas magnitudes, pero lo han impulsado. Por lo tanto, independientemente cómo culmine la crisis o quién termine gobernando en Brasil, creo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur, al menos por el momento y con el cuadro de situación que tenemos hoy, no peligra. Sí, justamente estábamos leyendo que la directora general de la Unión Europea para las Américas había adelantado por el mes de marzo que posiblemente haya un acuerdo antes de fin de año, incluso el presidente Macri también. Vos decís que esto sigue en pie, digamos, que antes de fin de año se podría ver, nos podríamos encontrar con un acuerdo de libre comercio. Mirá, no, yo creo que para fin de año sería muy pretencioso, y más como en esta crisis brasileña. Yo creo que sí para el año que viene. Me parece difícil para fin de año, y más allá de que tanto el presidente Macri como también el ministro de Economía de Uruguay o el canciller de Uruguay tienen previsto que para fin de año podría haber acuerdos. Yo creo que no, que sería muy pretencioso. Muchas veces, en materia de negociaciones internacionales, se colocan plazos que sabemos en el foro íntimo que no vamos a cumplir, sabiendo que es una forma de impulsar o presionar para que las negociaciones
terminen rápido y pronto. Me explico. Claro. Puede ser que la meta sea a fin de año, sabiendo que no lo vamos a cumplir, pero sí en el primer semestre del año próximo. Entonces, resumiendo, yo veo un acuerdo de Unión Europea eventualmente firmado para el primer semestre del 2018. ¿Cuál es tu impacto de la crisis que hoy se está suscitando en Venezuela? También, así como recién estás diciendo, el acuerdo sigue en pie, más allá de la crisis política que se suscita en Brasil, también sigue en pie por afuera de Venezuela. Si la pregunta apunta a qué impacto tiene la crisis venezolana respecto del acuerdo de Unión Europea, nula. ¿Por qué? Básicamente porque en ninguna de las mesas de negociaciones externas Venezuela se sienta como un miembro más del Mercosur. Es decir, Venezuela no participa como miembro pleno, no solamente porque esté suspendido en el Mercosur, sino antes de la suspensión en el Mercosur, Venezuela no participaba del frente de las negociaciones externas del Mercosur. Por lo tanto, la crisis venezolana formalmente no afecta el curso de las negociaciones con la Unión Europea. Sí puede haber algún impacto político, depende a cómo se desenlace la crisis venezolana, es decir, si cae el gobierno de Maduro o no. Pero el impacto será político, pero menor. Ahora bien, la mirada que tendrá la Unión Europea sobre nuestro Mercosur, digamos, ¿es seria? ¿No es seria? Digamos, ¿nos ven como un bloque formalizado, asentado, o con ciertas inmadureces como estas cuestiones que ocurren a nivel político que desenfundan realidades que realmente no deberíamos soportar ni sostener a esta altura de la vida, por decirlo así? Digamos, la Unión Europea ve que el bloque a nivel comercial es saludable, digamos, el bloque del Mercosur. A ver, Mercosur está sentado sobre una de las regiones de reserva de recursos más grande a nivel del globo, y eso es algo que tanto los europeos como los chinos no pierden de vista. Por otro lado, el desembarco del nuevo presidente de Estados Unidos, que ha provocado, al menos por el momento, un poco de olvido de esta región, más allá de que ha recibido el presidente Macri, hace que otras potencias miren con mayor atención esta región. Yo creo que la inmadurez que la Unión Europea ve respecto al Mercosur es en cuanto a su gestión institucional y no a las cuestiones políticas, porque también los europeos tienen sus problemas políticos. Entonces, creo que la Unión Europea ve que el Mercosur ha avanzado mucho en temas comerciales, pero ha avanzado poco en cuanto a la densidad institucional para gestionar el proceso de integración, que obviamente a ellos esto es caro porque el modelo europeo, más allá de ser un modelo político, es un modelo netamente institucional, es decir, se asienta sobre instituciones relativamente sólidas que mantienen la gestión del día a día del proceso de integración independientemente de quién gobierna en cada país. Eso no lo tiene el Mercosur. Eso es decisorio lo que estamos mencionando, porque la construcción de institucionalidad hace al fortalecimiento del proceso de integración. Y hay una adolescencia permanente en el cono sur respecto a la ausencia de políticas a mediano y largo plazo, a la continuidad casi permanente o deportiva sobre escenarios electorales, que hace que constantemente la clase gobernante, en vez de atender las cuestiones importantes, se atienden las urgencias y se pronostica permanentemente estrategias y alianzas. Ahora, diferentes tipos de reformas. Recién estamos viendo el tema de la reforma política con cómo financiar campañas. O sea, hay cuestiones que pareciera que siempre estamos en la etapa fundacional o de gateo permanente, ¿no? Definitivamente. Algunos explican esto porque, como a diferencia de los europeos, nosotros adherimos a sistemas presidencialistas donde los poderes ejecutivos son fuertes y obviamente a poderes ejecutivos fuertes procesos de integración relativamente débiles. Hemos tenido suerte desde que ha tenido existencia el Mercosur, de que las familias políticas han sido uniformes en los distintos periodos, es decir, cuando gobernó un sistema más de derecha en algún país, en los otros países al año o a los 2 años también gobernaba un signo político similar y a la inversa. Eso ha ayudado a que no hemos tenido problemas políticos importantes como ha ocurrido en la comunidad andina en su momento. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, y esto yo creo que poco se dice o poco se resalta, que no hemos tenido en el Mercosur, en nuestros casi 30 años, ningún político de la integración. Es decir, si tú hablas de Europa, tú tienes desde el minuto 1 5 políticos que se pusieron la integración en el hombro. En el Mercosur no tenemos. Bueno, Alfonsín ha hecho mucho por el Mercosur. Sí, pero no se lo ha reivindicado. Alfonsín Sarney no se lo ha reivindicado. Entonces, tenemos dos políticos en 30 años y poco reivindicados. Pero tú fíjate que desde
dos de los presidentes que han firmado el Tratado de Asunción han sido tenidos juicios por malversación de fondos. Entonces, y en estos 30 años no ha habido un político que luego de ser presidente se haya puesto la integración en el hombro. Y eso, el proceso de integración debe estar contaminado de la buena política. Es decir, un proceso de integración, más allá de ser un proceso de integración o de unión económica, requiere instituciones y política. Es decir, mechar o mellar o estar en la agenda del día a día de los tomadores de decisiones. Sí, bueno, bien lo dijiste vos hace un poquito, digamos, es una fuente de recursos inagotables, bueno, inagotables entre comillas, pero el Mercosur realmente cuenta con un abastecimiento para todo el mundo, digamos, de recursos, bueno, que son muy necesarios. Digo, acá hay que dejar de lado los personalismos y pensar más en región, en hermandad, en sentir que cuando tocan al otro país te están tocando a vos. Digo, para que el bloque también se afiance y también brinde una seguridad jurídica, no solamente económica, y a la hora de enfrentar estos monstruos, por decirlo así, Unión Europea, mismo los gigantes asiáticos, podamos, digamos, plantarnos y hacer negociaciones a futuro, pero que realmente den buen fruto, no solamente para cada uno de los países que integran el Mercosur, sino para todo el bloque, ¿no? Mira, la realidad muchas veces se impone a los individualismos, y el ejemplo más evidente fue el año pasado cuando comenzó el proceso de impeachment contra la presidenta Dilma. La UIA hacía estudios de situación política respecto a lo que pasaba en Brasil, cuando hace 20 años nadie se fijaba quién gobernaba en Brasil. Es porque los sucesos, no económicos, sino ya políticos que hay cruzando la frontera tienen impacto directo en Argentina. Entonces, la integración impone una realidad que crea solidaridades de hecho, nos guste o no nos guste. Es decir, estamos mucho más integrados a la reunión, a la región, nos guste o no nos guste, sepamos o no lo sepamos. Entonces, la integración va imponiendo muchas veces necesidades y agendas, y tanto los ciudadanos como los políticos debemos anticiparnos a esas agendas para evitar que problemas políticos nos provoquen problemas económicos, porque hoy por hoy, a Dios gracias, la crisis política brasileña hasta ahora no ha impactado demasiado en el mercado brasileño. Alejandro, sí. Muchas gracias por esta comunicación. Vamos a ver cómo avanzan los escenarios de aquí en adelante, y es más que celebrado, digamos, para nuestro país, y puede realmente llegar a firmarse más que nada la oferta. Hay que ver también cuál es la composición de la oferta y cuál es la lista que realmente ha sido aprobada finalmente por la Unión Europea, ¿no? Yo les agradezco el llamado y como siempre quedo a disposición de todos